Ser podcast. Señores jueces, Habla el fiscal argentino Julio César Estrasera. este juicio y esta condena son importantes y necesarios para la nación argentina que ha sido ofendida por crímenes atroces. Pone punto final con este alegato al juicio que se celebró hace 40 años contra los exdictadores del país. Crónica 24/7. Contra 10 militares acusados de tener un plan sistemático para secuestrar, torturar y asesinar a miles de personas a finales de los 70 y principios de los 80. Estando yo en mi casa fui secuestrada. Me tuvieron encerrada meses. Lo único que quiero saber, señor presidente, es si mi hija está viva o muerta. Vas a meter preso a Videla. Eva Aguado. 4 décadas después del proceso, en Crónica 24/7, hablamos con algunos de los protagonistas, con algunos de los jueces, los fiscales Episodio 173. y las víctimas que vivieron el primer juicio a una dictadura. A partir de ese juicio y de la condena que propugno, nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido, sino en la memoria, no en la violencia, sino en la justicia. Esta es nuestra oportunidad y quizá sea la última. Un país que sí tiene memoria histórica. En 1985, Argentina vivió uno de los eventos políticos más relevantes de su historia. Tras 7 años de sangrienta dictadura militar, un tribunal civil juzgó a 9 altos cargos de las Fuerzas Armadas. Algunos fueron condenados a cadena perpetua y murieron entre rejas, pagando la pena por masivas violaciones a los derechos humanos. Este 2025 se cumplen 40 años del juicio a las juntas militares, que sentó las bases de la democracia argentina de hoy y que fue un ejemplo para el mundo. Por Berta Reventós. Los años 70 fueron agitados en América Latina, con una sucesión de golpes de Estado y dictaduras en casi todos los países. En Argentina también operaron grupos civiles armados de izquierda, como Montoneros o el Ejército Revolucionario del Pueblo, y la banda parapolicial de extrema derecha AAA, la Alianza Anticomunista Argentina. Al volver Perón del exilio en 1973, gana las elecciones junto a su esposa Isabel. El general muere al poco tiempo e Isabel queda al mando hasta que el 24 de marzo del 76 un grupo de militares liderados por el comandante Jorge Rafael Videla toma el poder del Estado e instaura la dictadura más cruel que ha conocido el país. Todos los procesos represivos, todas las detenciones anteriores eran nada comparado con lo que ocurrió en nivel de sistematización y en nivel de crueldad. La persona que habla es Miriam Lewin, sobreviviente de la dictadura y testigo en el juicio a las juntas. Militante peronista, fue secuestrada con 19 años y permaneció casi 2 en centros clandestinos de detención en Buenos Aires. Bueno, de ahí a la tortura con picana eléctrica, haciendo observaciones sobre mi cuerpo, desnuda, estaqueada, amenazas de violación, manoseos, submarino seco, asfixia, ruleta rusa. Todo esto durante varias horas. Le pregunté al guardia que me cuidaba si me iban a matar y él me dijo, sí, los matamos a todos porque si los liberamos o si van a la cárcel después vuelven a lo mismo. El objetivo de la dictadura era claro, eliminar a la disidencia, y para ello los militares ejecutaron un plan de terror que incluyó la tortura, la desaparición de miles de personas y la apropiación de bebés nacidos en cautiverio. Pero en 1982 el régimen se vino abajo tras la derrota contra el Reino Unido en la Guerra de las Islas Malvinas. El presidente de facto firmó una ley de autoamnistía que dejaba sin cargo ni culpa a los militares y llamó a elecciones libres en 1983. En esos primeros comicios democráticos compitieron el peronista Ítalo Luder y el radical Raúl Alfonsín. En campaña, Alfonsín prometió investigar y juzgar a los máximos responsables de la dictadura. Ganó las elecciones con un 52% de los votos. Lo cuenta Luis Moreno Ocampo, quien fue fiscal adjunto del juicio. Él decidió que había que investigar a los comandantes. Y eso es lo que prometió la gente. Y la gente lo votó. Porque una cosa rara de la Argentina es que en el 83 la gente votó por investigar el pasado. Alfonsín tenía que entonces pensar, bueno, ¿cómo transformo esta idea en una cosa viable políticamente? Él entonces inventó la idea, vamos a jugar a los jefes. Y a los demás no. 5 días después de tomar posesión, Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, la CONADEP, integrada por figuras distinguidas como el escritor Ernesto Sábato o la defensora de derechos humanos Graciela Fernández Meijide, a quien le habían desaparecido a un hijo.
Alfonsín les dio 6 meses para recabar denuncias de desaparecidos y testimonios de sobrevivientes, como cuenta Fernández Meijide. Hubo sobrevivientes que se animaron a dar su declaración. No importa cuánto tiempo habían estado, desde un día hasta 2 años y más, por los motivos que fueran. Alguien los había puesto en libertad. Justamente Miriam Lewin fue una de las testigos. Desde su exilio en Nueva York, testificó ante una delegación de la CONADEP que elaboró el informe que sirvió a la Fiscalía para acusar a los militares en el juicio. Lo recuerda el fiscal Moreno Ocampo. Lo primero que hicimos fue seleccionar casos. Acusamos por estos casos y los demás que los absolvan. Pero estos son los hechos que acusamos. Redujimos el número de casos a 700. La tarea fue cómo investigar sin la policía. Lo que hicimos fue usar a las víctimas como fuente de información. El juicio empezó un 22 de abril y se extendió hasta el 9 de diciembre. Quedaron registradas 530 horas de audiencia. El juez Ricardo Gil Lavedra recuerda que fueron meses de trabajo febril en que las sesiones duraban hasta la noche y la carga mental era muy grande para los magistrados. Esas víctimas venían a relatar todo su sufrimiento y padecimiento y ahí podía haber horas de relato. Los jueces son personas como cualquier otra, así que nosotros nos hemos conmocionado, emocionado de muchos testimonios, hemos llorado. Además, la democracia estaba recién estrenada en Argentina y los jueces recibían constantes amenazas de bomba. Los abogados defensores alegaron una guerra entre los militares y los grupos civiles armados, pero la justicia consideró que el uso del aparato represivo del Estado convertía los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas en crímenes contra la humanidad. La sentencia se dictó el 9 de diciembre de 1985. Que el tribunal, por unanimidad, falla, condenando al teniente general Jorge Rafael Videla a la pena de... También fueron condenados Roberto Eduardo Viola a 17 años de prisión, Armando Lambruschini a 8 años y Orlando Agosti a 4 años y medio. Los otros 4 imputados fueron absueltos. A pesar de que el juicio fue algo inédito, hubo sectores de la sociedad que no quedaron conformes, como una rama de las madres de Plaza de Mayo que buscaban a sus hijos desaparecidos. Lo cuenta Carmen Arias, representante de la organización. Lo que se esperaba era que los juzguen a todos, y muchos de ellos no tuvieron perpetua, que era lo que se merecían. A varios de esos los sobreseyeron, y después Alfonsín sacó la obediencia debida y el punto final. Ante la amenaza de un nuevo alzamiento militar, Alfonsín absolvió a cargos medios e inferiores y limitó el tiempo a los fiscales para seguir acusando. Para muchos fue una decepción, pero no restó valor al juicio, que según Miriam Lewin fue un punto de encuentro para la sociedad argentina. Eso fue una enorme catarsis colectiva. Creo que construimos una autoestima, ¿no? Y que el juicio a las juntas pasó a constituir parte de nuestro ADN. Es como un parteaguas, un hito de nuestra historia. Coincide Tati Almeida, representante de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Y es la primera vez en la historia que civiles condenaron a militares. A nivel político, el juicio permitió que la democracia en Argentina se asentara sobre la ley y no sobre la impunidad, como apuntan Fernández Meijide y el juez Gil Lavedra. Me acuerdo de una señora, la señora de Barjacova, cuyo hijo fue desaparecido. Cuando terminó el juicio, la señora miró a los jueces y les dijo: señores jueces, mi hijo ponía bombas. Yo sé que mi hijo ponía bombas, pero se merecía un juicio como este. El modelo universal, hasta ese momento, eran las amnistías. El caso de España fue una amnistía consensuada. En la Argentina, cuando comenzó la democracia, estaba esta discusión. No miremos para atrás. Mirar para atrás divide, miremos para adelante, olvidemos. Y yo creo que el olvido forzado, el olvido legal, como es una amnistía, deja la herida abierta. Yo creo que la única manera para poder restañar esas heridas y restablecer también la paz es la verdad por un lado y la justicia. En los años 90, el presidente Carlos Menem indultó a los condenados y en los 2000 Néstor Kirchner reabrió las causas. La gestión de la memoria en Argentina se politizó a tal punto que hoy Javier Milei ha desmembrado las instituciones de derechos humanos y pretende hacer también imprescriptibles los crímenes cometidos por la guerrilla. No obstante, el consenso mayoritario en Argentina sigue siendo que el juicio a las juntas militares representó un antes y un después en la vida política del país, de América Latina y posiblemente del mundo.
Crónica 24/7. Nuevo caso de violencia de género en 28 mujeres han sido asesinadas por sus de silencio parejas. por Marta, la mujer asesinada por su pareja. Como machista el asesinato a una mujer. Tengo que pedirles de nuevo que guardemos un minuto de silencio por el asesinato de Y después del minuto de silencio, ¿qué? Desgraciadamente, tal y como hice ayer, tengo que pedirles que nos pongamos en pie para hacer un minuto de silencio. Y después de los miles de minutos de silencio que se han guardado en España por las más de 1.300 mujeres asesinadas desde 2003, desde que hay estadística a manos de sus parejas o exparejas, ¿qué? Un asesinato que deja una menor, una huérfana. Queremos, evidentemente, mandar todo nuestro pésame, todo nuestro cariño a esa niña, a su familia. Y después del pésame para esa niña huérfana, ¿qué? En Crónica 24/7 te contamos qué pasa después del minuto de silencio contra la violencia machista. ¿Qué ocurre, sobre todo, con las niñas y los niños que viven el asesinato de su madre a manos de su padre? Tienen que hablar con el padre para la guardia y custodia, tienen que hablar con el padre cuando fue todo delante de ellos y me está diciendo que tienen que hablar con el padre. ¿Y qué pasa con la familia que les cuida desde el momento en el que les arrancan a su madre? ¿Qué ayuda tienen? Familiares como Luz, que se hizo cargo de sus sobrinos, de los hijos de su hermana asesinada hace 12 años. 6-8 meses donde estos niños tú te los llevas atrás de tu casa, pero claro, nadie te ayuda y tú la casa la tienes que adecuar, ¿vale? Porque tú tienes que tener unas camas, no lo vas a poner en el suelo. 6-8 meses donde la familia se tiene que hacer cargo de estos niños donde no tienen ninguna ayuda. Huérfanos, las otras víctimas de la violencia machista. La mañana del 20 de febrero de 2013, Guasimara salió de casa temprano para ir a trabajar. Vivía en el piso de su madre con sus hijos, que entonces tenían 5 y 8 años. Por Almudena Lopesino. Estaba separada de su expareja desde hacía meses. Y nada, se podía ir a trabajar y ella salía de un piso 11 para coger el ascensor. Entonces los niños salieron delante, ella salió detrás. Y nada, pues bueno, la asesinó delante de sus hijos y delante de mi madre. Luz es la hermana de Guasi, como la llamaban su familia y amigos. Han pasado 12 años del crimen machista y el camino ha sido un auténtico calvario para ella, para sus sobrinos y para su madre. Es una bomba lapa que rompe a toda la familia. La familia no vuelve a ser la misma de antes. Hay un antes del 2013 y un después del 2013. Tienes que aprender a vivir con rabia y con dolor. ¿Y qué sucedió después del minuto de silencio? El duelo por un asesinato machista no es sencillo de transitar. Las familias como la de Luz tuvieron que hacer frente a un laberinto burocrático del que 12 años después no han conseguido salir. En todo ese tiempo la casa va generando una contribución, una basura, la casa la tienes que tener al día con la luz, el agua, la comunidad, claro, porque esto solo tienes que tener al día y mientras tanto la casa tú no la puedes ni alquilar ni hacer nada porque todavía es de los dos. ¿Vale? Él te puede denunciar, te puede decir. Y aunque la ley es clara y sobre el papel todo está determinado para ayudar a las víctimas, hay demasiados trámites, por ejemplo, para evitar que los hijos, o en su caso ella misma, porque los hijos de Guasi eran menores de edad cuando fue asesinada por su expareja, tengan que pagar las deudas del asesino. Desde el minuto cero voy al ayuntamiento porque me viene la contribución en la basura a nombre de él. Les explico, yo no voy a pagar un recibo a nombre del asesino, ¿vale? Me niego. Entonces, bueno, desde el minuto cero llevo 12 años peleando por esta cuestión con la casa. Luz tardó 8 meses en quitar la guardia y custodia de los niños al asesino de su hermana y al padre de los pequeños. 8 meses en los que sus sobrinos no tuvieron tutor legal, ni la familia recibió una compensación económica para poder criarles y cubrir todas las necesidades que tenían. Un escollo más al que se sumó el trámite de la pensión para los niños. A partir de la guardia y custodia empiezas con el trámite de la pensión. En nuestro caso, por ejemplo, mi hermana había cotizado y los niños tienen derecho a pensión. En el 2019 se aprobó que todos los niños huérfanos de violencia de género tuvieran derecho a pensión, porque anteriormente, si la madre no había cotizado, no tenían derecho a pensión. Hay menores que cuando ocurría todo esto se quedaban sin cobrar nada y las familias tenían que cuidarlos sin tener ningún derecho a nada. A partir de ese año, del 2019, la ley fue modificada y todos los menores de 18 años huérfanos de la violencia machista tuvieron derecho a la prestación independientemente de que la madre asesinada hubiese cotizado o no. Un papeleo interminable al que se añade otra dificultad, el apoyo psicológico, lo más importante quizás para ayudar a asimilar una realidad que ha estado silenciada hasta hace poco tiempo. A ver, yo entiendo que no victimices a la persona, pero que tiene que tener
tener una revisión dentro de 2 años, dentro de 4, ¿sabes? Porque vas a tener recaídas. No, eso no va a pasar, eso no va a pasar. Pues sí pasa. Sí pasa. ¿Y qué pasa? Que cuando tú tienes las recaídas no puedes volver a la red de violencia de género porque está colapsada. Entonces tienes que ir a la unidad de salud mental o a psicólogos privados. Toda la familia acudió a terapia y a todos, incluidos los niños, les dieron el alta. Las recaídas han sido frecuentes, lo son 12 años después. Los sobrinos de Luz, uno de ellos ya es mayor de edad, están reviviendo el asesinato de su madre a manos de su padre. Y la propia Luz confiesa que la lucha en la que lleva metida desde el crimen de su hermana le ha impedido llorarla y vivir el proceso de una manera consciente. La gente dice, bueno, ya han pasado 2 años, sigue para adelante, pero sigue para adelante cuando ves otra víctima, cuando ves otra cosa. O sea, siempre te sale esa ansiedad, ese dolor de barriga, ese malestar. Tienes que seguir luchando. Que al final yo no he pasado el duelo todavía, ¿sabes? Estamos teniendo recaídas ahora, así que imagínate. Las víctimas reclaman una mejora de la atención psicológica. Joshua es huérfano de la violencia machista. Su padre asesinó a su madre en 2017. Él ya era mayor de edad, pero tiene un hermano que entonces tenía 9 años. Relata el sufrimiento que aún padece y la escasa atención que han recibido tanto él como su hermano pequeño. No he tenido más que un par de citas telefónicas. A mi hermano no hubo un apoyo en ningún momento, sino que fue todo privado, ¿no? La socióloga Estíbaliz Linares explica que los huérfanos de la violencia machista corren el riesgo de repetir patrones porque somos herencia de lo que han vivido nuestros antepasados y de lo que nosotros mismos hemos vivido en casa. Imaginemos que es convivir en una familia donde ha habido dinámicas de tanto poder, de tanta violencia e incluso, ¿no?, donde había acabado en un asesinato por parte de tu padre hacia la madre. Pero la sociedad puede hacer mucho para ayudar a las víctimas y especialmente a aquellos niños que han sufrido el asesinato de su madre. Esto es importante que también les podamos ver como niñas y niños supervivientes y que van a tener una lucha interna y un duelo interno sumamente complejo y delicado, pero es importante, ¿no?, que les demos esa agencia y que les veamos también como supervivientes. Dejar de mirarles con pena para que puedan superarlo, que puedan salir de ello, a pesar de que el proceso sea muy largo y especialmente muy doloroso. Crónica 24/7. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We're going to be landing shortly. ¿Y si este sonido? Una cabina de pilotos, muy buenos días, les abres capitán para darles la cordial bienvenida al vuelo 3835. El del piloto saludando al pasaje del vuelo, con las características del viaje, la altura, la temperatura, la duración del trayecto. Listos para salir, me llamo Brian, seré el capitán el día de hoy, estoy asistido a la Tuviese los días contados. Pues los que mandan en el aire, empresas como Airbus, ya están trabajando en ello. Ya están estudiando sustituir al segundo de a bordo por la inteligencia artificial. The first driver of improvement in safety that has benefited a lot in the past, and we want to continue to bring more automation to the cockpits and more capabilities. Todavía es solo un proyecto, como dice el consejero delegado del fabricante Airbus, como dice Gillian Fori, pero ya se está estudiando un futuro con menos pilotos y más máquinas para la aviación comercial. Con mis hijos, yo no me montaría en un avión con un piloto. Y de eso va este Crónica 24/7, de si en un par de décadas te subirías a un avión en el que el copiloto, el que verifica que todo va bien, no es una persona. En mi caso yo llevo volando pues más de 26 años, tengo 18.000 horas de vuelo y no me imagino nunca una cabina con un solo piloto. No puede sustituir a un ser humano, una inteligencia artificial. Se basa en estadísticas, se basa en el pasado, no tiene alma, sobre todo no tiene instinto. ¿Volarías en un avión sin piloto? Salida del vuelo Iberia 8063 con destino Madrid. Hay una propuesta que se está fraguando en el sector de la aviación. A priori es un acto de fe, al menos por el punto en el que actualmente está la inteligencia artificial, pero que viendo la velocidad a la que avanza parece inevitable.
La propuesta viene de fabricantes como Airbus o Dassault. Partimos de la base de que en un avión comercial de pasajeros tenemos 2 pilotos. Paredo Hernández. Primero está el pilot flying, que es el que se encarga de controlar el vuelo del avión. Y después está el pilot monitoring, que supervisa las acciones del pilot flying, las comunicaciones, los controles del vuelo y va haciendo verificaciones de que todo marcha como debería. Pues bien, la propuesta de estos fabricantes de aviones pasa por sustituir uno de esos pilotos por una inteligencia artificial, es decir, que las aeronaves estén controladas por un humano y una interfaz preparada para ello. El CEO de Airbus, Guillaume Faury, explica que todavía es un proyecto en desarrollo. The idea of single pilot operation is a challenging one. Because actually, when you go single pilot operation, means you have to go 0 pilots, because you have to factor in the potential incapacitation of a single pilot. Todos podríamos pensar que la IA terminará plagando todos los campos de la tecnología y las infraestructuras. Lo cierto es que en un sector donde las cosas se miden al detalle, esto plantea muchos dilemas de seguridad, laborales, de negocio. Pero vamos a ir por partes, porque esta propuesta tiene muchas perspectivas desde las que mirarla. Si empezamos desde el campo de la seguridad, lo cierto es que en los aeropuertos y en algunas labores de gestión ya tenemos sistemas automatizados, pero aquí hablamos de integrarlo en la cabina. Esteve Almiral es profesor de SADE y experto en tecnología. Una parte de los viajes, el transporte de mercancías, hoy en día ya está con inteligencia artificial, es una pequeña parte. La IA ya se está integrando en procesos de transporte de mercancías, pero no es lo mismo mover carga que vidas humanas, aunque aquí Esteve lo tiene bastante claro. Parece inevitable que los 2 pilotos queden sustituidos por un piloto más IA. Los expertos consultados coinciden, con mayor o menor fe, y es que a esto todavía le queda bastante tiempo. Lo explica Manuel Fuentes, doctor en Ingeniería Aeroespacial por la Universidad Politécnica de Madrid y CEO de Cisnera Engineering. Creo que todavía estamos lejos de conseguir eso. Ahora bien, veo conveniente que se empiece a estudiar la posibilidad. Es decir, que no hay por qué rehuir ese debate, ¿vale? Porque solo de esta manera se puede avanzar. Aunque también los hay que no lo ven en ningún escenario, y son aquellos que están en el aire, aquellos que se encargan de levantar el avión para llevarlo de una punta del mundo a otra, los pilotos. Hemos hablado con representantes del sindicato en España, SEPLA, y dicen que esto hace aguas. Estamos realmente preocupados, pero sobre todo por la seguridad del pasaje. Es Fernando Miragaya, presidente del sindicato. Uno de sus argumentos es que la IA trabaja en base a lo que conoce, no con los imprevistos que pueden surgir. Y no tiene conciencia situacional. La conciencia situacional es algo que nosotros es fundamental en nuestra operación, porque sabemos en todo momento dónde estamos. Aunque aquí el experto de SADE difiere por la eficiencia que puede dar esta tecnología. Y lo cual reduce muchísimo su coste, es decir, 24 horas al día, 7 días a la semana, no se cansan, no hay turnos. Pero ¿y si falla la IA? ¿Y si falla también el piloto y no hay un respaldo en cabina? Manuel Fuentes considera que tiene que haber otro plan, otra alternativa. Habría que tener un plan B en todo caso y buscar fomentar que haya los pilotos necesarios. Tener 2 pilotos te deja más margen para solucionar problemas si uno está indispuesto o se requieren otros arreglos en pleno vuelo. Lo explica Ángel González, secretario de SEPLA. Cuando surge una emergencia, es uno el que combate la emergencia y otro es el que se dedica a volar y comunicar. Con un solo piloto, esa carga de trabajo sería inviable. Es cierto que los accidentes aéreos no se dan con una frecuencia preocupante y que han cobrado mucho peso con el altavoz de los medios. Pero sí que hemos tenido un cierto incremento de estos eventos en el último año. Según datos de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo, la tasa de accidentes en 2024 fue de 1,13 por cada millón de vuelos, lo que empeora la ratio de 2023, que era de 1,09, aunque se mantiene por debajo de la media de los últimos 5 años, que es de 1,25. La transferencia de lo militar a lo civil en este campo va a ser muy importante y sobre todo en la prevención de ciberataques, las lecciones que se están aprendiendo en Ucrania. Este es otro de los puntos de la seguridad. Los ciberataques cada vez son más frecuentes y si la aeronave ve comprometida la interfaz que la controla, se pueden quedar totalmente vendidos, porque rompería con un concepto clave en aviación. Y una de las claves, como hemos dicho ya, es la redundancia. Si no hay redundancia, se pierde la seguridad. Es obvio, o sea, todo en un avión, absolutamente todo, está o duplicado
o triplicado. Lo explica Jorge Martínez, piloto y miembro también de SEPLA. La redundancia significa que la tecnología se ha configurado de manera que si algo falla, se puede aislar y hay otras opciones para seguir funcionando. Es decir, que siempre hay un respaldo. Aquí se contraponen los pilotos, conscientes de sus habilidades y su pericia, y los que creen que la IA es más segura. Hay muchas situaciones a lo largo de una vida aeronáutica en la que la existencia de esos dos pilotos ha conseguido salvar el día y decir, bueno, qué bien que estábamos los dos, qué bien que estábamos entrenados. Un piloto comete errores que una inteligencia artificial probablemente no va a cometer, mayor capacidad de reacción que lo que va a tener un piloto humano. Otro de los puntos de debate es el laboral y el económico, que van de la mano. Aunque es inevitable pensar que los pilotos no quieren perder su empleo, lo cierto es que tenemos un problema de relevo generacional en el transporte aéreo. Y es que el turismo y las rutas siguen creciendo, pero la disponibilidad de pilotos será cada vez menor por las jubilaciones. Según estimaciones de Boeing, de aquí a 2043 serán necesarios 674.000 pilotos. Con un crecimiento de la aviación que se va a multiplicar casi por 3. Pues matar moscas a cañonazos. Dicen, bueno, como hacen falta pilotos y no tenemos, pues quítate uno. Aunque puede terminar teniendo un efecto boomerang. La oferta va a ser inferior, se ajustará a la demanda en ese sentido. Por su parte, las compañías aéreas, que siempre buscan la máxima eficiencia económica, gracias a la IA pueden conseguir un ahorro de costes de plantilla muy considerable. Y se incremente el riesgo, se reduzca un piloto en cabina, incrementen el riesgo solo por una cuenta de resultados. Aunque no todas las empresas parecen estar por la labor de hacerlo. Esto decía el CEO de Delta, Ed Bastian. I will never get on a plane unless there's 2 Delta pilots, at least 2 Delta pilots on that plane, never. Y en términos de gestión, le hemos preguntado a Manuel Fuentes si puede cambiar la estructura del sector aéreo. Entiendo que la idea, tras algo así, es reducir el coste de las aerolíneas de llevar 2 pilotos. Pero más allá de eso, no creo que tuviera así a priori un impacto significativo. Argumentos enfrentados, sí, pero hay una pregunta que le hemos planteado a todos. ¿Os subiríais ahora en un avión pilotado por una IA y otro piloto? Yo personalmente sí, sin ninguna duda. Bueno, pues a lo mejor dentro de 20 años sí. Ahora, en los próximos años, yo dejaría que fueran otros quienes hicieran de conejillo de India. No me imagino nunca una cabina con un solo piloto. Así que ¿dónde está el límite entre la seguridad y el beneficio o la eficiencia? Pues serán autoridades como EASA en Europa o AESA en España que junto con la Comisión Europea tendrán que dar un sí o un no a partir de 2030. Crónica 24/7. Esto es Crónica 24/7, el podcast de reportajes de la cadena SER que cada semana busca y te ofrece testimonios, historias. Todos los procesos represivos, todas las detenciones anteriores eran nada comparado con lo que ocurrió en nivel de sistematización y en nivel de crueldad. Información, miradas. La gente dice, bueno, ya han pasado 2 años, sigue para adelante, pero sigue para adelante cuando ves otra víctima, cuando ves otra cosa. ¿Sabes? Siempre te sale esa ansiedad, ese dolor de barriga, ese malestar. Crónica 24/7 es una producción de SER Podcast. Hay muchas situaciones a lo largo de una vida aeronáutica en la que la existencia de esos dos pilotos ha conseguido salvar el día y decir, bueno, qué bien que estábamos los dos, qué bien que estábamos entrenados. Dirección, Eva Aguado. Está en todas las plataformas. Suscríbete. Realización y diseño sonoro, Juan Aranaz. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. SER Podcast.